¿Quieren hacer un postre sabroso, rápido y fácil de hacer sin tener que usar el horno? Aquí les tengo la receta perfecta. Hola dragilor y bienvenidos a la cocina de Anca. Hoy los quiero inspirar a hacer un postre muy delicioso que yo he disfrutado toda mi niñez en Rumania. Este postre es muy fácil de hacer, se necesitan pocos ingredientes y la preparación requiere menos de 10 minutos. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. En la descripción de este video les voy a dejar la receta en escrito, pero ahora déjenme mostrarles cómo hacer este rico postre. Para empezar, ponemos la leche en una cacerola y añadimos el azúcar y mezclamos para combinar. Ponemos la cacerola a fuego medio y mezclamos de vez en cuando para disolver el azúcar. Y cuando empieza a hervir, la retiramos del fuego. Añadimos el chocolate a la leche caliente y dejamos reposar 2 minutos. Básicamente estamos haciendo un ganache. Luego mezclamos para combinar bien. Una vez derretido el chocolate, reservamos el ganache mientras preparamos los ingredientes secos. Usamos galletas. Yo uso estas galletas de mantequilla y las partimos en trozos pequeños. Luego agregamos nueces tostadas picadas, pueden agregar las nueces que más les gustan, y coco rallado, y mezclamos para combinar. El ganache se enfrió un poco y la cacerola no se siente muy caliente al tacto, así que ahora podemos agregar la mantequilla salada, cual es a temperatura ambiente, y mezclamos para combinar. También cortamos una vaina de vainilla y raspamos las semillas y agregamos las semillas de vainilla al ganache. Pero en vez de las semillas de vainilla también pueden usar 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Y mezclamos para combinar hasta que toda la mantequilla esté derretida. A continuación añadimos el ganache a los ingredientes secos y mezclamos para que se integren bien. Agregamos 1/8 de taza de ron y para un sabor más fuerte de ron pueden agregar más. Pero si están preparando este postre para niños, pueden omitir este paso. Mezclamos bien para que todas las galletas queden cubiertas de ganache. Luego colocamos la mezcla sobre plástico autoadherente resistente y juntamos la mezcla para formar el rollo. Y la cubrimos con el plástico y presionamos ligeramente tratando de darle forma de rollo. Con una regla larga, presionamos ligeramente sobre la capa superior del plástico empujando hacia el rollo para conseguir una superficie más lisa. Cubrimos la mezcla con el plástico y enrollamos los extremos del plástico para que no se salga la mezcla. Podemos hacer un nudo y cortar el exceso del plástico. Y ponemos el rollo en el refrigerador por lo menos 4 horas o hasta que esté firme. Una vez que el rollo está firme, lo podemos cortar en la mitad. ¡Qué bonito se ve! Y ahora podemos retirar el plástico. Y si no tienen paciencia como yo, pueden probarlo. Ahora colocamos lo que queda del rollo sobre papel pergamino y añadimos un poco de coco rallado y cubrimos los rollos con el coco. Cortamos rebanadas y las podemos servir. Estas rebanadas de rollo son hermosas así, no necesitamos decorarlas. Pero si desean decorar, aquí les muestro una manera fácil de decorar. Yo uso crema chantilly con queso mascarpone y les voy a dejar el link para mi video de la crema chantilly en la descripción de este video. Es súper rápido y fácil de hacer. Usando una boquilla Estrella Francés decoramos cada rebanada con la crema chantilly y luego decoramos con nuez pecana, con nuez y también con vaina de vainilla seca. Y ya están listos. ¿Qué les parecen? El rollo sabe mejor después de permanecer a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos, porque así el ganache es más cremoso, pero las galletas y las nueces aún quedan crujientes. Se ve delicioso, ¿verdad? Ya vamos a probarlo.
Me encanta, es lleno de sabor, cremoso, pero al mismo tiempo los nueces agregan mucha textura. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!